La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a iniciar un capítulo más de nuestro estudio bíblico. Se acerca la Navidad y estamos ya rondando el cuarto domingo de Adviento, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con toda reflexión al respecto, con toda devoción, con mucha gratitud a Dios por este regalo tan grande, infinito, eterno, que nos ha dado Dios a nosotros, su Hijo amado, para nuestra redención y para nuestra salvación, con toda seguridad y plenitud. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y el propósito de la Escritura, inspirada por Dios, es que aprendamos los creyentes cómo hacer el bien, cómo estar equipados y capacitados para hacer el bien. Qué bueno sería que en nuestro país muchos colombianos aprendiéramos a hacer el bien. Aún los que somos cristianos estamos en esa escuela todavía. Estamos aprendiendo, estamos entrenándonos, estamos anticipándonos a lo que vamos a adquirir con nuestra glorificación, con la muerte, cuando la redención se haga total en nosotros. Y esto implica la resurrección de nuestros cuerpos. Grandes misterios para celebrar en Navidad, no para derrochar, ni para distraernos, ni para disipar el ánimo. Debería ser un tiempo de mucho refrigerio, de mucho amor entre nosotros, de ayuda al prójimo, de amor al prójimo, pero sobre todo de amor a Dios, por la gratitud que debemos guardar al enviarnos el don inefable, Cristo Jesús, por su buena voluntad para con nosotros, porque Él ha tomado la iniciativa y Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Pero hay que poner cuidado a las Escrituras, hay que poner cuidado a lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Encomendémonos al Señor para que nos ayude a buscar una comunidad cristiana que nos permita adorar juntos y crecer juntos en la fe y en el conocimiento. Esto nos lleva a la madurez. Por eso es necesario que busque una iglesia local, una iglesia saludable, sana, donde usted pueda unirse a otros para adorar en comunidad, porque eso es lo que quiere Dios, que su pueblo se reúna para adorarlo, con gratitud y con sinceridad. Encomendémonos también para que el Señor nos permita tener un muy buen estudio de la Biblia. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude a mi esposa y a mí para leer y exponer tu bendita palabra, y solo tu palabra. Y a los que nos siguen, a los que estudian con nosotros, dales, oh Dios, diligencia, equípalos para esta buena obra de estudiar con seriedad y con responsabilidad las Santas Escrituras. Guía a los que no están vinculados a una iglesia a buscar una iglesia saludable, que puedan vivir en función de tu santa palabra y de tus sacramentos, de la disciplina eclesiástica y de guardar con celo el día tuyo, el domingo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. Esta solemnísima y gloriosa oración de nuestro Señor Jesucristo, quiero que la miremos, o veo la necesidad de que la miremos en dos partes. En la primera parte, Cristo está orando por sí mismo. Y en la segunda parte, está orando por nosotros, los discípulos. Por los que Él tenía en aquella época y por los que hoy y a través de los siglos hemos seguido a sus apóstoles. Porque nuestra fe, mi querido estudioso, tiene dos fundamentos. Tiene un solo fundamento, pero en dos formas. El testimonio de los profetas que anunciaron su venida y el testimonio de los apóstoles que registran que ya vino. Lo que enseñó, lo que vivió, los milagros, la resurrección, la muerte, la ascensión y todo lo que usted sabe acerca de Cristo. El testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles son la base sólida sobre la cual debemos edificar la casa de nuestra fe y de nuestro conocimiento. Particularmente me gusta que en nuestro estudio de la Biblia pongamos atención a los detalles, aunque parezcan insignificantes. Y a veces ante nuestros ojos humanos eso es lo que pensamos o vemos de la Biblia. Nada en las Sagradas Escrituras es insignificante. Nada. Consideremos la palabra Padre, por ejemplo, porque aparece más de 100 veces en el Evangelio de Juan. En esta oración sacerdotal de Cristo, en el capítulo 17, aparece 6 veces la palabra Padre. Esta es una vívida expresión de la intimidad entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Esta intimidad no se interrumpió con la encarnación del Hijo de Dios, ni durante su ministerio de redención, ni durante toda su obra de salvación para su pueblo. Su advenimiento es lo que estamos celebrando en estos días y lo que se celebra o se debe celebrar en la Navidad. No ninguna otra cosa. Esta intimidad de que estamos hablando, esta intimidad entre el Verbo o del Verbo con la primera persona de la Trinidad, fue evidente y cierta en la humillación y en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí lo importante de esta observación. Por la obra redentora de Cristo Jesús, nosotros los creyentes también podemos dirigirnos a la primera persona de la Trinidad como Jesucristo lo hace, llamándolo Padre, con toda legitimidad y con toda verdad. Gracias al llamamiento del Señor y gracias a la adopción, la cual sucede en todos los creyentes en Cristo Jesús, en el Evangelio de la paz. La adopción es el gran efecto de nuestra unión con Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para que este versículo no sea mal interpretado por nadie, debemos leer el contexto en el versículo 13. Estos hijos, según el versículo 13, no son engendrados por seres humanos, ni por el deseo de un varón, sino por la voluntad y el poder de Dios. También podemos meditar en este momento, hablando de la adopción como hijos del Padre, la primera persona de la Trinidad y por ende hermanos de Jesucristo. Podemos, les digo, leer también lo siguiente en las Santas Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Rematemos la meditación sobre este tópico en particular, el cual es sumamente importante y al cual llegamos por una palabra en el texto que estamos estudiando del capítulo 17 de San Juan: Padre, la palabra Padre. Esa sola palabra nos ha llevado a esta maravillosa reflexión y aprendizaje.
El versículo anterior, por ejemplo, es sumamente claro. Ahora, sigamos escuchando las Escrituras, porque el verdadero maestro de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo convenza, mi querido estudioso, y que lo convenza en primer lugar de tomar en serio y con mucha responsabilidad todo lo que sea palabra de Dios. Estudio, meditación, lectura, reflexión, todo. Incluso debe usted acostumbrarse a orar las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Deben poner sus ojos en la palabra pacificadores, especialmente entre nosotros los colombianos, que esta palabra paz es tan mencionada, es tan utilizada, es tan llevada y traída entre nosotros. Debemos poner aquí la atención en esta palabra pacificadores. Miren la consecuencia de ser portavoces de la paz, de ser instrumentos de la paz. Ahora estamos hablando de la paz con Dios. Es que sin la paz con Dios no habrá ninguna otra paz. Ninguna otra. De eso estén absolutamente seguros, aunque los escépticos se burlen de nosotros. Gracias a Dios tenemos esa paz. Y a pesar de toda la zozobra y las tormentas que pasa el país, nosotros vivimos esa paz. Que el Señor nos llene de gozo al poder descubrir la importancia que tiene esta posibilidad para nosotros de poder decirle Dios Padre con toda legitimidad. Porque es verdad, Él quiso ser nuestro Padre, Él quiso adoptarnos, Él mismo nos llamó para ser como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aprovecho la oportunidad para exhortarle que aprenda también de este análisis que no debe poner otros nombres, que no contempla la Biblia y que Dios mismo no nos ha autorizado para dirigirnos a Él. Cuidado con esas expresiones emocionales, sentimentales, románticas que usted se inventa para tratar a Dios en su oración. Use las palabras que nos autoriza la Biblia a usar para dirigirnos a Dios, no ninguna otra. Es posible que nos equivoquemos al usar otro tipo de palabras. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta referencia no la traigo por el mandato de ser perfectos, sino por la palabra Padre. Debemos imitar nuestro Padre. Tenemos un Padre que nos da ejemplo. Tenemos un Padre que es modelo. Tenemos un Padre que desea que imitemos su virtud. Entonces, muy claro está aquí en este versículo que Dios está buscando con nosotros una relación de intimidad como la tuvo con su Hijo unigénito. Esto es grandioso. No puedo entender cómo esto no vuelca y revoluciona el corazón de los seres humanos. Es increíble. Pareciera que preferimos vivir en nuestras angustias, en nuestra zozobra, en nuestra oscuridad, tinieblas, tormentas, etcétera, etcétera. Aquí está la fórmula. Sencilla, clara. Solo necesita pensar un poco más en ella. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se dirija a Dios de otra manera y vea en todo esto que estamos estudiando la importancia de la doctrina de la adopción. Gracias al llamamiento eterno del Padre, como les he dicho, y a la obra redentora del Hijo y a la obra de aplicación y de convencimiento, obra bendita para nuestras almas por parte del Espíritu Santo. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sigue la Escritura hablando del Padre. Sigue la Escritura repicando sobre esto de la paternidad de Dios para con nosotros.
Y todo es fruto del amor de Dios, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Él mismo, de Dios. La adopción es parte muy importante en todo el amor de Dios para con nosotros, junto a los demás beneficios o misericordias que nos trae Cristo con su salvación. Es una desgracia absoluta que la mayoría de los colombianos, a pesar de su alta religiosidad, no comprendan, no acaricien, no mediten, no sopesen, no analicen la doctrina bíblica a profundidad. Y todavía mayor desgracia es que muchos líderes espirituales de todas las religiones que dicen ser cristianas, de todas, no inviertan su vida como pastores, como líderes, no inviertan su vida en explicar exhaustivamente, en suplicar que se estudie la palabra, explicar la palabra y que se estudie la palabra, sembrar un amor inmedible por la palabra de Dios. Es inconcebible y es también una desgracia que aún cristianos se nieguen al estudio sistemático y amoroso, responsable de la palabra de Dios. La sola escritura es todo lo que necesitamos. Ahora, en la inagotable riqueza de la Biblia, podríamos particularizar más y más en esta porción de las Escrituras. Mi exhortación amorosa es que escudriñe usted más, porque el Espíritu Santo es su verdadero maestro. Encomiéndese al Señor, invoque el Espíritu Santo y estudie con cuidado y buenos principios de la interpretación o de lo que se llama la hermenéutica, las Sagradas Escrituras. Ahora, comentemos en generalidad, a manera de resumen, lo siguiente. Porque, como les dije antes, me gustaría ir palabra por palabra, versículo por versículo, pero el tiempo no nos da para tanto. Nuestro Señor oró como hombre y como mediador de su pueblo, aunque habló con majestad y autoridad, como uno e igual con el Padre. La vida eterna no podía ser dada a los creyentes a menos que Cristo, su fiador, glorificara al Padre y el Padre, fuera glorificado por Cristo, por su Hijo. He aquí el camino del pecador a la vida eterna, y cuando este conocimiento sea perfeccionado, se disfrutarán plenamente la santidad y la felicidad. Recuerden que lo que nos interesa, lo que nos movió a invertir nuestra vida, la vida mía y la de mi esposa, y ahora la de mis hijas, en la predicación, en la exposición de las Sagradas Escrituras, el servicio a la extensión del reino de Dios, fue su alma. Nos interesa que usted no vaya al infierno. Nos interesa que usted descubra el tesoro que hay en Cristo, la salvación segura y firme, pero solo en Cristo. Por eso nuestro esfuerzo, por eso permanecemos en este estudio, por eso insistimos en que usted tenga algo de ayuda para que pueda estimular su amor por la palabra de Dios, por Dios mismo, porque Él es la palabra, porque Él ha obrado con amor desde la eternidad hacia nosotros. La santidad y la felicidad de los redimidos son, en especial, la gloria de Cristo y la gloria del Padre, porque fue el gozo del resultado puesto delante de Él, por el cual soportó la cruz y despreció la vergüenza. ¿Cuál fue el resultado? Ese gran número de convertidos, de arrepentidos, de hijos de Dios, de los que se beneficiaron con la elección para la adopción. Esta gloria era el fin del pesar de su alma, del alma de Cristo, y al obtener la gloria se satisfizo completamente esta meta, este deseo, este logro magnífico y maravilloso, que en Apocalipsis se denomina como una multitud incontable. Por otra parte, así aprendemos que es necesario que glorifiquemos a Dios como prueba de nuestro interés en Cristo,
por quien la vida eterna es la libre dádiva de Dios, el Señor nuestro. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora vamos a contemplar la segunda parte de esta oración, la oración por los discípulos. Me encanta ver en estos versículos la forma como Cristo abordó su trabajo de discipulado. Número 1, les dio el nombre, y nombre con mayúscula, les manifestó el nombre de Dios a sus discípulos. Les dio el nombre de Dios. Esto es, les mostró la belleza de Dios en sus perfecciones, tal como Él se revela en las Sagradas Escrituras. Se dice en el Antiguo Testamento que el templo fue el lugar donde Dios puso su nombre, y allí mismo puso su habitación bajo el antiguo pacto. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus, para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Escucharon bien? No estoy inventándome cosas, están en las Escrituras. Deberíamos preguntarnos continuamente, ¿cómo podemos nosotros los creyentes hoy día mostrar el nombre, la belleza, las perfecciones, la presencia de Dios? ¿Cómo podríamos hacer eso? Esta debería ser nuestra pregunta, porque la Escritura nos confronta fuertemente con esta idea. Que los hombres vean nuestras buenas obras y alaben al Padre. Es que somos sal, somos luz. El Señor quiere que vayamos a las naciones y hagamos discípulos. Estamos aquí para hacer espectáculo, para dar testimonio, con ejemplo y con palabra. Dios tiene muy clara su voluntad para con nosotros en su santa palabra. Segunda observación, eran tuyos. Otra expresión en la cual debemos fijar nuestra atención. Todo y todos pertenecemos a Dios, el gran principio. Él es el dueño de todo y de todos. Pero aquí hay una referencia muy directa a la elección para redención. Y quiero que sigan esto con atención, especialmente los escépticos o los que han llegado a este estudio por la voluntad soberana de Dios hoy día. Aquí hay una referencia muy directa a la elección para redención. El Padre, escuche bien, el Padre le ha dado a los elegidos a Jesucristo Redentor. Se los ha entregado. ¿Recuerdan la expresión que leímos de las Escrituras? Me los diste. Eso es lo que dice el texto de la revelación. Me los diste. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pongan los ojos especialmente en el versículo 13. Yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lean todo el texto y el Espíritu Santo los guiará. Número 3. El pacto trinitario. Desde antes de la fundación del mundo,
El Padre promete al Hijo un pueblo y éste se compromete a redimirlo por medio de su humillación en obediencia perfecta hasta su muerte sustituta y expiatoria en la cruz. ¿Cómo nos llena de esperanza y gozo que Cristo oró en su tiempo, ora ahora y orará por siempre mientras estemos en este mundo a la derecha del Padre por los que son suyos? Esto nos incluye a todos los creyentes de todos los tiempos, no a los inconversos. Está muy claro en el texto de San Juan. Yo no pido por el mundo, pido por los que me has dado. Tú me los diste, dice el Señor al Padre, como se le entregan las ovejas a un pastor para que sean cuidadas, como un paciente es llevado al médico para ser curado, como niños al tutor para ser enseñados. De este modo, el Hijo de Dios entregará su carga al Padre una vez terminada su obra. ¡Qué maravilla! Nosotros en las manos de Cristo y Cristo en las manos del Padre. Doble protección. Cristo y el Padre son uno solo. Para nosotros es una gran satisfacción en nuestra confianza en Cristo que sea de Dios Padre, Él, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene y todo lo que dijo e hizo, todo lo que hizo, está haciendo y hará. Cristo ofreció esta oración por su pueblo, solo en cuanto a creyentes, una vez más les digo, no por el mundo en general. Por eso es importante entender y creer que de todo corazón, que Jesucristo es el único camino al Padre y que no hay otro. Esto es fundamental. Él y solo Él es el camino que lleva a la vida eterna. Esta es la verdad a gritos en toda la Escritura. ¿Por qué ir al infierno solo por terquedad? Vaya a la Escritura. Expóngase al efecto de la Escritura. Expóngase a la acción del Espíritu Santo. Invoque a Dios de corazón y pídalo que lo ilumine. No vale la pena que vaya al infierno a pesar de su alto grado de religiosidad. Sus rezos, sus responsos, cualquier cosa que usted haga no le servirá si no está convencido o convencida de que el único que da vida eterna es Jesucristo. ¿Y cómo sabe usted que está en la verdad? Porque su vida cambia sin que usted se imponga ninguna cosa para ese cambio. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La declaración solemne de Cristo en el anterior versículo no se presta a confusiones, querido estudioso, querido seguidor. Ese versículo es absolutamente claro. Si usted no lo admite y no lo cree como verdad de Dios, es porque no quiere, porque tiene un corazón de piedra y es un incrédulo consumado. Necesita arrepentirse, porque si la muerte física lo sorprende en esta rebeldía, que no es otra cosa que su muerte espiritual, irá al infierno por la eternidad. Le invito a que piense honestamente, seriamente, con mucha responsabilidad, en ese versículo que acaba de escuchar y en el que viene. Escuche con toda atención, con todo respeto, con todo temor, la siguiente porción bíblica. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No se puede exigir más claridad. Usted no tiene excusa. No puede seguir diciendo que no comprende las Escrituras. El mensaje de Dios es absolutamente claro y además la obra del Espíritu Santo es convencerlo a usted de la verdad. No yo, el Espíritu Santo. La palabra de Dios que le estoy sirviendo es la espada del Espíritu. Ahora, si usted satisface su necesidad espiritual fuera de la Biblia, basado o basada en tradiciones o enseñanzas de hombres o en prácticas misteriosas, por altos títulos que tengan las personas, los dirigentes, los líderes de esas enseñanzas, pone su alma en riesgo absoluto de condenación eterna. Crea en el infierno o no, eso no es lo importante. Lo importante es que usted terminará allá si continúa con su escepticismo, con su incredulidad, con su rebeldía, con la dureza de su corazón.
Esa será su morada eterna, porque también en este tema es sumamente clara la Biblia y no hay lugar a confusiones ni a variaciones de índole alguna. Con el Señor el asunto es blanco o negro, no hay grises. Así que escuche con atención las Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí lo tiene, una declaración más clara como, mi querido seguidor, mi querido oyente, no tiene excusa, no tiene excusa. No hay cómo justificar su incredulidad. Y si usted insiste en negarse a aceptar estas enseñanzas, le dejo un último versículo para que medite seriamente en este segmento. Está en riesgo su vida eterna. Nada menos, nada más. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No veo qué términos de este versículo no se puedan entender. Aquí está muy clara la declaración de Dios para nosotros. Si usted piensa que debe continuar con sus ayudas externas o con otras ayudas, inclusive aunque sean personajes mencionados en la Biblia, e ignora esto que el Señor le está diciendo con tanta insistencia hoy, no le espera otra cosa sino la perdición eterna. Y no estoy haciendo terrorismo espiritual. Le estoy diciendo la verdad, nada más. Aquí es muy claro cuando Él dice el Señor, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. Tengan cuidado con eso y piénsenlo bien. Medítenlo. Pídanle a Dios que los ilumine. Tenga pues muy en cuenta esto. Nadie que desee ir al Padre y sea consciente de que es indigno o incapaz de ir en su propio nombre o por cualquier otro medio, debe animarse por la declaración del Salvador, porque Jesucristo es capaz, tiene el poder y está dispuesto para salvar hasta lo sumo a todos los que vayan a Dios Padre por medio de Él. Él es el camino, Él es el camino, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Por favor, por lo menos desen la oportunidad de pensar seriamente en estas cosas. Y si usted es cristiano, revise los niveles de su fe en el Evangelio. Haga un buen examen de conciencia y analice en el ambiente de estas festividades, de estas celebraciones, de estas conmemoraciones, el amor infinito de Dios al enviar a su Hijo amado para morir en la cruz, para que usted y yo pudiéramos ir al cielo, pudiéramos ir a Él. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor Jesucristo ha recibido toda potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos aquellos que el Padre le entregó. Es muy claro, es muy sencillo. Piénselo, por favor, mediten esto. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Las convicciones y los deseos fervorosos son señal esperanzadora de una obra ya efectuada en el hombre. Empiezan a demostrar que ha sido elegido para salvación a través de la santificación del Espíritu y la fe o la creencia, el creer de la verdad o la verdad. Según Cristo, en su oración, Él afirmó, ellos, los que se interesan, los que escuchan, los que adoptan tu palabra, son tuyos. Y los tuyos son también míos. Esto es lo que dice que Padre e Hijo son uno. Todo lo mío es tuyo, dice el Señor. El Hijo no considera a nadie como suyo que no sea dedicado al servicio del Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 16. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me dice, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti,
Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí comenzamos a ver con toda claridad la esencia, el meollo de esta oración sacerdotal de Cristo. Cristo no ora para que los discípulos sean ricos, famosos, grandes en el mundo. Cuidado con el falso evangelio de la prosperidad que llena iglesias hoy en día, hasta los topes, hasta las banderas. Cristo no ora para que los discípulos seamos ricos, famosos, grandes en este mundo, sino que suplica al Padre que seamos guardados, que seamos protegidos del pecado, del mal, fortalecidos para que podamos cumplir nuestro deber, fortalecidos para ser llevados a salvo al cielo, asegurados. La prosperidad del alma es la mejor prosperidad, queridos oyentes, queridos seguidores. La prosperidad del alma es prosperidad de óptima calidad y es la única cosa real en esta existencia. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? Es lo que nos declara el Evangelio, lo que nos pregunta, lo que nos dice. Cristo rogó a su Santo Padre que nos cuidara por su poder y para su gloria, para que nosotros nos uniéramos en afecto y trabajo. Imagínense, conforme a la unión del Padre y el Hijo. Hablando del Padre Santo, el Padre Eterno, el Criador y su unigénito Hijo, a quien envió al mundo para morir en la cruz. No oró que sus discípulos fueran quitados del mundo para que pudieran escapar de la ira de los hombres, porque tenían una gran obra que hacer para la gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. Él oró que el Padre nos protegiera del mal, el mal de ser corrompidos por el mundo, los remanentes de pecado en nuestros corazones son también una amenaza por la cual Cristo oró: líbralos del malo, líbralos del mal. Y también pidió que nos librara del poder y la astucia de Satanás. Así pues, los discípulos de Cristo pasarían por el mundo como cruzando territorio enemigo, como Él mismo lo hizo. La vida de Cristo fue una batalla contra el mal, una batalla contra el asedio de los impíos, de los de duro corazón. Los discípulos no somos dejados aquí para procurar los mismos objetivos que los hombres que nos rodean y que no creen, sino para glorificar a Dios y servir a la generación en la cual vivimos. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Espíritu de Dios en los cristianos verdaderos se opone al espíritu del mundo. Y corrobora esta verdad con la Escritura. Escuche. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros los cristianos no debemos perder de vista nunca que estamos en guerra, que nuestra vida es una continua batalla, pero una buena batalla. Hay muchas cosas y muchos seres que batallan contra nuestras almas. Por eso debemos tener muy presente que nuestra lucha no es contra seres humanos. La Biblia dice no es contra carne ni sangre. Eso quiere decir no es contra seres humanos. Los enemigos no son nuestros prójimos. Nosotros batallamos, nosotros peleamos. Nuestro verdadero enemigo son potestades de las tinieblas en lugares celestiales. Necesitamos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es otra que Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Padre, enviado por Él al mundo para salvarnos. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Continúa el Señor con su oración sacerdotal. Cristo oró enseguida por los discípulos para que no solo fueran resguardados del mal, sino también para que fueran hechos buenos, buena gente, sensibles. La oración de Jesucristo por todos los suyos es que sean hechos santos. Y yo he explicado este concepto bíblico de la santidad, el cual está muy mal enseñado entre muchos cristianos. No se necesita un proceso de canonización para declarar a alguien santo. La Biblia sencillamente llama santos a los creyentes. Porque santo en la Biblia quiere decir apartado, separado. No somos del mundo, nos han separado, nos han apartado, nos han elegido, nos han llamado, nos han hecho pueblo de otra nación, de otro reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, la oración de Jesucristo por todos sus discípulos de todos los tiempos es que sean hechos santos, creyentes, firmes, maduros en fe y conocimiento. Hasta los discípulos debemos orar pidiendo la gracia santificadora. El medio de dar esta gracia es por la verdad de Dios, la palabra. La palabra es la verdad, así lo declara el texto que acaba de escuchar. Cuán precioso es este medio de gracia, la palabra. Santifícalos, apártalos para ti mismo y para tu servicio. Recíbelos en el oficio, que tu mano vaya con ellos. Estoy tratando de parodiar la petición del Señor. Jesús se consagró por entero a su tarea y a todas las partes que implicó esa tarea, especialmente el ofrendarse inmaculado, impoluto, completamente inocente a Dios por el Espíritu Eterno. La real santidad de todos los cristianos verdaderos es el fruto de la muerte de Cristo, el santo de los santos, por la cual, estoy hablando de la muerte de Cristo, por la cual fue adquirido el don del Espíritu Santo. Él se dio por su iglesia, Cristo se dio por su iglesia para santificarla. Por lo tanto, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia de Cristo. Y si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted fue santificado. Yo no sé qué pensará usted si lo mando a que consulte en la Biblia Hebreos 10:14. Si quiere leer hasta el 17, léalo. Es contundente, es absolutamente puntual, preciso, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es maravillosa la Escritura. Los que no conocen la Escritura están perdiendo lo único que es verdadero. Si nuestros puntos de vista no tienen este efecto en nosotros, el efecto de la santificación, del vivir apartados, no son verdad divina. Si nuestros puntos de vista no producen el efecto de santidad en nosotros, no son verdad divina. O no los recibimos por una fe activa y viva, sino como simples nociones o conceptos o metas o ideales. Este formalismo cristiano es el gran problema en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares y por ende en el país. Este lastre no deja a los colombianos correr hacia Cristo Salvador. Piensen en todo esto. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por esos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me dice, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Seguimos con la oración sacerdotal de Cristo. Nuestro Señor oró especialmente que todos los creyentes fuéramos como un cuerpo bajo una cabeza, animado por una sola alma, por su unión con Cristo y el Padre en Él, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Mientras más discutamos, o entre más discutan sobre asuntos menores,
más arrojan dudas sobre el cristianismo. En vez de buscar la santidad y la unión y la unidad para que el mundo crea, a veces nosotros los cristianos nos mantenemos en discusiones sobre asuntos que a veces nosotros llamamos menores, pero que yo considero que no son tan menores porque no hay nada en la Biblia que sea menor. Pero como nos enfrascamos en estas cosas, en estas discusiones y diferencias, no hacemos sino arrojar dudas sobre la eficacia del cristianismo. Propongámonos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros los cristianos. Rogando que todos los creyentes se unan más y más en un propósito y un criterio. Así convenceríamos al mundo de la verdad y de la excelencia de nuestra religión y encontraríamos una comunión más dulce con Dios y con todos los creyentes de todos los tiempos. Porque nosotros decimos en el credo, en nuestra confesión de fe, que creemos en la comunión de los santos. Creemos en la comunión de los creyentes. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 24 al 26. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo, como uno con el Padre, ora por cuenta de todos los que le habían sido dados y que, en su debido momento, creerían en Él, o creeríamos en Él. Aquí está incluyéndonos a nosotros que estábamos en esa época en el futuro. ¿Para qué? Para que seamos llevados al cielo y que ahí toda la compañía de los redimidos pueda contemplar su gloria como amigo y hermano amado y en ello hallar la dicha, la felicidad eterna. En eso va a consistir nuestro gozo, en que vamos a ser plenamente conscientes y conocedores de que en verdad, con todas las implicaciones de ello, somos la familia de Dios. Somos hermanos de Jesucristo, somos hijos de un mismo Padre. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¿Quiere usted perderse esta fiesta? Lo lamento y le invito amorosamente a que vaya a Cristo, se arrepienta y crea en el Evangelio. No lo engaño cuando le digo, es el único camino y la única manera de salvación y de paz y de gozo. Cristo había declarado y declararía después el nombre o el carácter de Dios por su doctrina y su espíritu, que siendo uno con Él, también puede permanecer con nosotros el amor del Padre por Él. Así, estando unidos con Él por un espíritu, seamos llenos con la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, que nos hace completos y disfrutemos la bendición de la cual no podemos formarnos una idea correcta en nuestro estado actual, pero que les aseguro, y lo podemos observar desde lejos, será algo que no podemos describir. Esa es la gran esperanza del cristiano. Y espero que usted, cuando esté en su lecho de muerte, pueda aferrarse a esta esperanza y morir con dignidad, morir con fe, morir absolutamente confiado o confiada en que está en las manos de Cristo. Amén. Espero que Dios te haya hablado. Estamos aquí para ayudarte con la aplicación WhatsApp 311-480-9545 311-848-4052. Si prefieres el correo electrónico, beliortiz@gmail.com. Esperamos tus noticias. Estamos prestos para ayudarte. Que Dios los bendiga, mis queridos seguidores, que tengan una celebración santa, de recogimiento, de mucha alegría y gozo, compartiendo buena comida, buen tiempo, buena charla, buenos juegos, buen entretenimiento, pero alrededor del pensamiento de que un día el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Murió por nosotros en la cruz. Gracias a Dios, porque por Él podemos ir al Padre directamente, por un camino claro y expedito. Es mi deseo para ustedes
que tengan una comprensión de la Navidad, de la celebración del nacimiento del Señor, y que Dios los bendiga con su evangelio, con la fe que salva, con Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Mi esposa y yo les deseamos lo mejor. Amén y amén. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.